o a confeccionar una demanda civil, anteriormente tendríamos que tener bien los cimientos y hablar unos minutos, unos momentos, tipo de introducción de estas cuestiones previas, con lo que sería el proceso de mediación. ¿Y en qué sentido? ¿Ponerme a explicar todo el proceso de mediación? No, eso será de otro taller, o de otro tema, o de otro momento, pero sí remarcar cuestiones básicas y cuestiones importantes, que son, por ejemplo, tener bien finalizado bien el acta de cierre del proceso de mediación. ¿Por qué motivo? Porque si yo no tengo esa acta de cierre del proceso de mediación y la mediación bien cerrada, donde voy a tener los demandados, los actores, el objeto y demás, y hay algún vicio o algún vicio relativo, porque no puede ser por ahí un vicio insanable que podría llevar a la nulidad de la mediación, en determinado momento del proceso, después voy a tener que retrotraer y me van a volver a mandar a mediación. Para evitar ese tipo de cuestiones, pierdo unos segundos en manifestar esta cuestión. El acta de mediación tiene que estar correctamente cerrada, tiene que estar bien todos los datos, tiene que, si el demandado está ausente, especificar bien los motivos, si se notificó, si no se notificó, si fue por carta, si la recibió. Entonces tener bien esta cuestión anterior a confeccionar y a ir a la demanda. Bien el cierre de la mediación y bien el acta de mediación en todos los aspectos. Si por ejemplo fue el caso de una compañía de seguros, que por ahí se usa mucho en la práctica y no se citó al asegurado de la compañía directamente, reabrir la mediación antes de iniciar la demanda. ¿Por qué? Porque es necesario tener citado en la mediación, aparte de la compañía aseguradora, al asegurado. Entonces, fundamental, como cuestión anterior a esta confección y redacción de demanda para el proceso, bien establecido y bien cerrado el proceso de mediación. Bien, una vez que tomamos todas estas cuestiones y demás, lo que vamos a iniciar es el tema de la confección y la redacción de la demanda. Y eso es importante tener algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, que no hay una forma universal, ni un proyecto, ni una ley, ni un artículo que diga cómo es la demanda. Si bien hay, yo no voy a nombrar, aparte son todos colegas y muchos ya los conocerán inclusive mejor que yo, los artículos uno por uno, pero se ven que hay una reforma en el Código Procesal, hay cuestiones con el tema de cuándo se aporta la prueba, hay un artículo 330 con los requisitos para la demanda, después va a haber para la contestación. Yo no me voy a poner a enumerar los artículos, pero eso los conocemos todos, y si no, lo buscaremos en determinados momentos. Ahí hace una pregunta: ¿el acta de mediación con firma digital son pasibles de nulidad? No son pasibles de nulidad. ¿Por qué? Porque de hecho hay una reglamentación. Esto es un tema de otro taller y de otro, lo tendrá que contestar un mediador en profundidad. Pero ante la pregunta de Andy Gutiérrez, no es pasible de nulidad porque hay una normativa al respecto de la ley de mediación que sale del ministerio, donde en el acta de mediación van a dejar constancia de que se está haciendo a la distancia por esta cuestión pública y notoria que fue la pandemia y que sigue siendo la pandemia del coronavirus. Y entonces en ese aspecto y en ese ámbito, con esa reglamentación, dejan una constancia en observaciones o en una línea que la mediación se hizo a la distancia por la situación que estamos viviendo y que por ahí la suscribe el mediador. El acta de mediación, con todos los datos, como dije anteriormente, correcta, gracias, sí, es la 121. Fenómeno, si alguno tiene algo para aportar, es ideal que lo aporten y estamos para eso, está ideal, ahí lo aportaron. El acta de mediación firmada por el funcionario que es el mediador, lo firmará digitalmente, le dará una copia, bueno, de la forma que algunos tienen la firma digital con estos programas como el Adobe y demás, algunos la firman y la fotocopian, algunos te la mandan con otra firma digital. Es válido con esa firma para presentar la mediación. Hay algunos mediadores que te la hacen firmar y algunos mediadores que la firman ellos solos. Los acuerdos hay que firmarlos presencialmente, no necesariamente. Depende eso de el tipo del mediador que te toque
y depende cómo te lo certifican. Eso va a depender del mediador que tengas. En algunos casos sí, en otros casos no. Sabemos público y notorio que no se puede firmar, que no se puede juntarse la gente y firmar por todo lo que pasa, pero bueno, esas son cuestiones que por ahí nos un poco exceden. Pero bueno, gracias por aportar el 121. Entonces es importante también tener estas actas. ¿Por qué motivo? Porque la demanda, el encabezado, los datos del demandante, del demandado, los domicilios, fundamental para la notificación, lo que sería el borrador de la demanda, el encabezado, es fundamental que coincidan con la mediación, con el acta. Ahí van a tener los datos, documento. Es fundamental el encabezado, los datos de la persona, si el abogado es patrocinante o apoderado, todos los datos completos como piden las acordadas. Domicilio electrónico, el quit, el correo electrónico, un teléfono, cumplir con todos esos requisitos en el encabezado, y que también sirve tener los datos completos para contacto a través del juzgado o a través del abogado de la otra parte o a través de un perito que los quiera contactar. Entonces es fundamental el encabezamiento, bien los datos, bien los domicilios, porque esto lo vamos a ver un poco más adelante. También nos va a privar y nos va a permitir evitar tener todo tipo de inconvenientes con futuras nulidades por faltantes de algunas cuestiones, o caer más adelante, que no tiene que ver precisamente con el encabezado, caer en lo que se llama la excepción de defecto legal en el modo de presentar la demanda, que lo pueden oponer de la otra parte del proceso, o una de las otras partes, como decía. Me había referido entonces que no hay un modelo de demanda, no hay un artículo que diga cómo la tiene que presentar, de qué forma y demás. Sí hay determinadas pautas, que son el tema de los márgenes, los tipos. En una época había la hoja oficio, después lo pasaron a 4, determinados márgenes, determinados tipos de letra que se pueden utilizar, que sea entendible, determinadas formas que uno le da para tener un margen lógico, ¿no? Tenga una cantidad de centímetros para que, bueno, que no quede todo encimado ni demás. Pero bueno, no hay un límite de hojas, no hay un límite en la presentación de la demanda. Sí, después hay límite de hojas, de renglones y demás. Por ejemplo, si uno va a presentar un recurso de queja o un recurso ante la Corte, eso es otra instancia. Pero en la presentación de la demanda civil, en el fuero civil, por cualquier cuestión civil patrimonial, no hay un requisito, un modelo especial de demanda. Sí, uno puede tener una guía, pero no hay un artículo que se refiera a cómo se presenta y con detalle concreto. Uno hoy en día trabaja con un montón de modelos, que a veces también es un defecto ese, porque muchos colegas, sin por ahí con conocimiento, sin saber o por comodidad, directamente copian un modelo de demanda y mandan el modelo de demanda, usan el mismo modelo de demanda, y después ahí por ahí saltan los errores, porque por ahí es cómodo. Pero ¿qué pasa? Por ahí salen los errores de tipeo, pues se trabaja mucho sobre modelos de demanda o sobre demandas hechas. Yo lo que sugiero, no me dedico a dar consejos ni soy ejemplo de nada, pero siempre recomiendo trabajar en la demanda de cero, no trabajar sobre otra demanda o sobre otro modelo, porque ahí después pueden haber errores con los datos, con nombre de demandado, con alguna prueba. Entonces eso no lo sugiero y no lo recomiendo. Después, bueno, cada uno sabrá, pero concretamente un modelo de demanda no hay, y no hay una forma de presentar la demanda. Sí es importante, entonces decía, el tema del encabezado por las cuestiones que me referí. Después cada uno pondrá a su forma y a su manera, si pone, me dirijo a vuestra señoría, respetuosamente a vuestra señoría, a vuestra señoría pido, ruego. Bueno, esas son formas y modismos de cada uno en lo que sería ese encabezado. Punto siguiente que es importante a tener en cuenta es el objeto. Ahí es muy importante destacar sintéticamente qué se viene a demandar y por qué, cuál va a ser el objeto de la demanda, que va a encerrar también lo que es la pretensión de la demanda. Es decir, el objeto de la demanda va a ser, bueno, venir a demandar por
daños y perjuicios, por divorcio, por cobro de pesos, por accidente de tránsito, contra. Y ahí se citan los demandados, que se pueden poner en unos acápites. Bueno, acá no hay posibilidad, como en el Zoom a veces, de poder proyectarles una pantalla donde yo pondría un acápite A y un acápite B. Entonces pondría: vengo a ejercer formal demanda contra A, señor tanto, B, señor tanto, con domicilio en tanto de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o de la localidad que sea, ¿no? Se puede también demandar en extraña jurisdicción. Otra cuestión a tener en cuenta, pero que supuestamente ya lo habríamos cubierto si tenemos bien el acta de mediación, es con la cuestión de la incompetencia, para no sufrir del otro lado la excepción de incompetencia. Hay que litigar, obviamente que va a ser en el fuero civil, pero hay que litigar en el fuero civil que corresponde de acuerdo a las pautas que rige los rituales, que son los códigos. Es decir, si hay que litigar en la Ciudad de Buenos Aires, o en la capital federal, o en la provincia de Buenos Aires. Se recuerda que la Ciudad de Buenos Aires, a veces hay que referirlo y no está de más reiterarlo y recordarlo, no tiene su propia justicia. No hay una justicia civil de la Ciudad de Buenos Aires, como hay de la provincia, sino que la justicia civil, por la vieja ley Cafiero, no tiene su propia justicia civil. Entonces en la Ciudad de Buenos Aires se litiga por cuestiones que estén dentro de la Ciudad de Buenos Aires civil en la Justicia Nacional Civil, porque no tiene esos tribunales. Después, si no, puede ser en la provincia de Buenos Aires o en otra jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires sí tiene la jurisdicción civil, donde son los juzgados que son civiles y comerciales, que por ejemplo están en San Martín, en San Isidro, en La Matanza y en otras jurisdicciones de la provincia. Entonces es importante, no profundizo mucho sobre este tema, porque si yo ya tengo el acta de mediación y el mediador me lo tomó, y el mediador es de la Ciudad de Buenos Aires, y ya los demandados se presentaron en la mediación y no pusieron la excepción de incompetencia en la mediación, entonces es porque se reconoce esa jurisdicción. Ahí hay varios que están preguntando sobre el tema de las cuestiones por mediación. Son también temas que son para profundizar por ahí en un curso que sea exclusivamente de mediación, pero como principio general, a mediación va todo lo que tiene contenido patrimonial y en la ley lo dice. Pero ¿qué pasa? Hay algunas de estas cuestiones que por ahí se expresan mal o no se enseñan correctamente. Si bien no es obligatoria la mediación en un montón de cuestiones, quiere decir que se puede ir a mediación igual, porque no es obligatoria, pero usted puede iniciar una mediación por una ejecución de expensas, puede iniciar una mediación por un proceso de conocimiento, puede iniciar una mediación por cualquier cuestión que a usted se le ocurra. No la puede iniciar, por ejemplo, no tendría sentido por una sucesión. Pero en muchos casos donde la mediación no es obligatoria, que básicamente el principio general es para lo que es contenido patrimonial, usted puede iniciar una mediación en una ejecución de expensas, en un cobro de pesos, en un cheque, en un ejecutivo, porque lo puede iniciar como optativo, si bien no es obligatorio. Y después el principio general, para profundizarlo en otro temario o con otro curso, es que va a mediación todo lo que tenga básicamente contenido patrimonial, es mediación obligatoria. Eso sería también, interesante para mayor profundidad, consultarlo directamente en otro taller o consultarlo directamente con un mediador de la materia. Entonces estábamos en este objeto, que en este objeto vamos a poder poner y a manifestar entonces la pretensión que tenemos y contra quién demandamos. Fundamental e importantísimo tener bien concreto y bien correcto los domicilios. Parece algo tonto o algo que uno me va a decir, pero estamos entre un montón de abogados, prestar atención a estos temas. Sí, totalmente y siempre, porque más de una vez los domicilios están mal o están mal el nombre, y si yo cargo en mi objeto ese domicilio incorrecto o que está mal o el nombre que está mal, después cuando yo vaya a hacer la notificación, que la primera notificación es por cédula papel, así estemos dentro del ASPO, del DISPO y de lo que vaya a hacer a futuro, por lo menos hasta el día de hoy, la primera notificación se hace por cédula, y más si es una extraña jurisdicción,
como se hace en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, la provincia de Buenos Aires es una provincia del interior del país. Es extraña jurisdicción. Por lo tanto, en esa extraña jurisdicción va a ir con cédula en papel. ¿Que cómo va a ser esta cédula en papel teniendo en cuenta que vivimos en el ASPO en su momento y ahora en el DISPO? Es una cédula que se confecciona de la misma forma y de la misma manera que se presentaba en la normalidad, por decirlo así entre comillas, en una cédula papel o anterior a la acordada de la Corte, por la cual todas las cédulas y las notificaciones son electrónicas. Esa misma cédula se la manda en formato Word o formato PDF al juzgado. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la firma digital y en la provincia de Buenos Aires a través de los tokens, que ya son conocidos, que son distintos sistemas. El token de la provincia es un poco más complejo. A través de ese token tenemos la firma digital. Mandamos este documento con las firmas digitales de cualquier tipo de jurisdicción. El juzgado la va a imprimir y el juzgado la va a dirigir a la oficina notificadora para realizar la notificación. Por eso es importante tener en cuenta el domicilio correcto, el nombre correcto y todos los datos. De los demandados, para evitar caer en una cuestión de nulidad, como preguntaba un colega hace un rato, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Después las nulidades están a la orden del día. Ahora, ¿qué pasaría? Ya adelanto la pregunta, porque son años en esto. La pregunta que va a decir alguno, y bueno, ¿qué va a pasar? Yo puse el domicilio correcto, está todo bárbaro, está todo fenómeno, pero cuando llegue la cédula de notificación, o cuando notifique el oficial, me va a volver domicilio incorrecto, no estaba, se mudó y demás. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, saltamos un poco a las confecciones, a los puntos siguientes, y ya dejo establecido para que quede claro. Uno tiene que dar respuesta a la pregunta y explicar las cosas para que se entiendan en un lenguaje común, normal. No es necesario presentarlo en un lenguaje formal que quede pintoresco y que después no se entienda nada. Es muy simple y muy concreto. Si la cédula de notificación al domicilio que pusimos es el correcto y nos vuelve por cualquier motivo, lo que vamos a hacer es pedir un oficio a la Cámara Electoral para que la Cámara Electoral informe el domicilio registrado que tiene el demandado. Con ese domicilio registrado que tiene el demandado, nosotros vamos a pedir una nueva notificación bajo nuestra responsabilidad, pero tenemos el aval de la Cámara Electoral. Ese aval es importante porque uno como persona física, como ciudadano, tiene la obligación de tener el domicilio actualizado. Entonces el domicilio de la Cámara Electoral que informa a través de un oficio con una estampilla digital nos va a servir como domicilio para poder notificar al respecto. Ahí, como pone una colega, sí, en el caso de que sea una sociedad anónima o una persona jurídica, podés pedir, eso se pide mucho, sobre todo en laboral, podés pedir el oficio de la IGJ. Eso es importante para tenerlo en cuenta y demás. Con ese oficio a la IGJ va a dar el último domicilio de la sociedad y es el domicilio que corresponde, porque tiene lo mismo. Si es una compañía de seguro, va como persona jurídica. Con lo de las compañías de seguro yo no me preocuparía tanto, porque hoy que vivimos en este mundo tan globalizado y con tantas redes como esta por todas partes, las compañías de seguro son muy fáciles de ubicar, salvo alguna compañía especial. Yo no lo veo, en mi humilde opinión, complicado en ese aspecto. Sí veo complicado en una situación donde se pueda dar, por ejemplo, que haya una persona que por ella se ha mudado de domicilio, o que por ahí no lo encuentre, o una sociedad que se fue a la quiebra y por ahí no encuentra el domicilio. Ahí sí lo veo más complicado. El tema de la compañía de seguro no resulta, y no le veo complicación de ningún tipo, porque es fácil ubicarlo y tenerlo. Ahí pregunta alguien: nación de daño temido, el domicilio es ese, por ser un problema entre vecinos, si la persona de dicho domicilio no lo recibe. Bueno, si usted tiene constatado de que la persona está ahí de más sin oficio,
puede pedir, después dispondrá. ¿Vieron cómo funciona esto? Son una de estas cosas que no gustan que uno diga, pero depende del juzgado que te toque, pero no hay seguridad jurídica, porque cada juzgado falla distinto y falla diferente. Y esto no es una crítica ni es algo para hablar mal de nadie, es la realidad, porque si empezamos no vemos dónde estamos parados, el contexto y la realidad no nos sirve para nada. Depende del juzgado que te toque, algunos juzgados lo interpretan de una manera, algunos juzgados no lo interpretan de la misma manera. Entonces, si usted tiene el domicilio que está seguro que es ese domicilio, directamente le pide que constándole usted o teniendo constancia, vamos a hacerlo esto sí, en lenguaje bien formal, teniendo constancia de que la persona vive ahí y la plena seguridad, bajo mi responsabilidad que se notifique en este domicilio por haberlo constatado personalmente. O usted lo aporta como quiere. Y si usted se quiere asegurar, en ese caso que es un daño temido, porque por el artículo del código, si es un daño temido, es muy probablemente que vaya al edificio. Y el domicilio del edificio es el domicilio, porque el edificio es una persona jurídica ahora, el consorcio, con el Código Civil y Comercial del año 2015. Por lo tanto, notifican del domicilio donde esté constituido el inmueble, si es en ese caso de ese daño temido que usted me está comentando entre vecinos. Así que ahí tampoco tendría entonces problema. Bien. ¿Qué otro punto a tener en cuenta en esta confección o en esta redacción de la demanda? Dos puntos importantes, que es la legitimación activa y la legitimación pasiva. Bueno, si es una casa, entonces, y no es un departamento, es una casa, bueno, supongo que será asociado, será asociado a propiedad horizontal o no, la casa. Si es una casa y a usted le consta, notifica en ese lugar. Si la casa no tiene domicilio, notifica entre tanto y tanto. Y si tiene algún otro tema u otro inconveniente al respecto con ese tema, lo notifica, también lo puede hacer un croquis. Usted le puede dibujar en la cédula una especie de croquis, un mapa, y ponerle instrucciones para el oficial notificador. La casa es de tal característica, tiene tal pared, está entre tanto y tanto, y lo detalla en ese croquis con una instrucción al oficial notificador y se lo van a tomar para que usted lo pueda notificar. O sea, el objetivo de todo esto es dar, o sea, la seguridad jurídica, es dar el derecho de defensa, es dar y hacer las cosas correctamente. Como cuando se funda algo, se funda una demanda, lo decían los viejos procesalistas, como Colerio, Falcón, Podetti, es una demanda, una contestación de demanda, la presentación de un recurso es un debate entre intelectuales, entre profesionales. Hay que hacerlo de la mejor manera posible y de la forma más destacable. Así que no hay ningún inconveniente en manifestarlo de esa manera y garantizar el derecho de defensa y notificarlo al respecto. Le puede utilizar todo lo que ustedes tengan como prueba. El principio que ustedes tienen que tener, que la prueba que ustedes quieren aportar es todo, y todo es todo. Toda la prueba que ustedes consideran y que a ustedes les sirva, lo aportan como prueba a la demanda. Y más aún, con las reformas que ustedes tienen en el Código Procesal, la última reforma es clara, que toda la prueba se presenta en el momento de lo que es la demanda, para no correr con el tema de los principios de preclusiones. Si ustedes presentan la prueba a posterior, después de presentar la demanda, se la van a desglosar directamente. Ese instrumento que están manifestando yo no estoy muy de acuerdo, porque casi nunca está actualizado. Si usted entra en esa aplicación que ha nombrado en ese momento, que la nombró Idestito, a veces tiene fotos de 2003, de 2014, del 2002. Yo, no se enoje conmigo, pero no la tomaría en cuenta porque muchas veces está muy desactualizado. Yo apuntaría, si ustedes quieren seguridad, apuntaría a la Cámara y, como dijo la colega, a la IGJ. Directamente también. Hablar con el oficial de justicia que notifiquen ese domicilio. Sería el oficial notificador, discúlpeme, en este aspecto, pero no sería el oficial de justicia, salvo que usted me hable de un mandamiento. Sí, se puede hablar con el oficial notificador. Ustedes se pueden acercar a la oficina y pedir de conversar o de dialogar con el oficial de la zona. La van a necesitar también tener la zona de notificación,
pero lo pueden hacer tranquilamente, se puede conversar. Lo que pasa es que no es el caso de un oficial de justicia donde por ahí usted lo va a acompañar o va a sacar turno con el oficial de justicia para hacer un embargo y demás, sino que va a ser un oficial notificador. Por eso hago la distinción en este caso. No me tiene que disculpar nada, son pequeñas cosas, pues estamos entre todos para esto y para evitar de cometer estos errores. Es importantísimo, estas pequeñas cosas muchas veces lo critican por prestar atención a estos detalles, pero es importantísimo porque estas pequeñas cosas son después nulidades enormes y se han perdido juicio por estos pequeños detalles, porque el momento que usted empieza a presentar la demanda, esto no es derecho laboral, esto no es derecho penal. Acá corren las prescripciones, corren las caducidades de instancia y corren un montón de cuestiones que si uno se queda y no puede avanzar en la demanda, y esto es derecho privado, la carga nos corresponde a nosotros. Si nosotros no impulsamos la demanda y no la llevamos adelante, nos quedamos en el aire, para decirlo lisa y llanamente. No es como el derecho laboral o en el derecho penal, que vamos a tener que lo van a impulsar constantemente, como no es lo mismo que en el derecho laboral, que acá nosotros vamos a presentar la demanda y acá tenemos que poner todo, porque no podemos ir y venir, como en el derecho laboral donde hay demanda, contestación de demanda y contestación de la contestación de demanda. Acá se demanda y se ingresa todo. Lo que usted no puso en la demanda después no lo puede ingresar, con las excepciones de algún hecho nuevo que usted tenga o alguna cuestión así muy especial, pero es muy difícil después de probarlo. Lo que sí puede hacer, que también es una cuestión que no se enseña y no lo saben manejar, es la siguiente. Usted la demanda la puede transformar y modificar en todo momento. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Puede transformar y modificar la demanda en todo momento y reencauzar la demanda y todo, pero no tiene que estar notificado. Quiere decir que si yo ingreso una demanda y no la notifiqué y la quiero modificar o le quiero realizar una transformación, como dice el artículo del ritual, o sea, el ritual me refiero al código, se le decía y se le dice ritual antiguamente, yo puedo transformar y modificar la demanda siempre y cuando no la haya aún notificado. Una vez que ya la notifiqué, no la puedo hacerlo de esa memoria. La colega María Julia García aportó el número de artículo. Muy bien. Estaba entonces legitimaciones, legitimación activa y legitimación pasiva, tema fundamental. ¿Por qué? Porque eso es otra cuestión que puede traer excepciones del otro lado y que puede traer otras excepciones y pedidos de nulidades y donde nos pueden complicar la demanda. ¿Qué es la legitimación activa y la legitimación pasiva? No es ni más ni menos, para bajarlo en un lenguaje que lo entiendan todos, en un lenguaje simple, quién demanda y contra quién demanda. O dicho de otra manera, quién tiene el derecho de demandar y quién tiene el derecho de ser demandado. Es decir, ¿yo puedo hacer un juicio a cualquiera? Sí, le puedo hacer un juicio a cualquiera. ¿Cualquiera me puede hacer un juicio? Sí, cualquiera puede hacer un juicio. Pero ¿qué requisito, como que digamos, tendría que tener? Y tengo que tener requisito que ser el titular para poder hacer ese juicio y demandar a quien corresponda demandar. Yo siempre pongo el ejemplo simple. Si yo tengo un cheque o alguien me choca el auto y me choca el auto una persona, el juicio contra quién lo tengo que hacer, contra el seguro de esa persona y contra el titular del vehículo. También lo puedo hacer accesorio al que manejaba como una cuestión de solidaridad, pero en principio lo tengo que hacer contra el titular del auto que me chocó y contra la compañía aseguradora. Pero ¿qué pasaría? La de los testigos vamos a hablar ahora en un ratito, no hay problema, ahora lo conversamos cuando llegamos al punto de testigos, que está dentro de la prueba, no tengo ningún problema. Nosotros vamos a tener entonces que demandar al legitimado pasivo, a quien corresponde, y tener que ser el titular de la acción. Si yo no soy el dueño del auto, no puedo demandar en ese aspecto, porque va a estar la falta de la legitimación activa.
Yo tengo que tener un derecho a demandar y un derecho a ser demandado. O sea, hay que demandar contra quien corresponde y demandar el que tiene la titularidad de la acción. Eso es muy importante tener en cuenta y poner un punto. Yo lo sugiero, lo pongo. Estamos hablando de puntos con 3 o 4 líneas, no estoy hablando de hacer un testamento. Yo no soy amigo ni mucho menos de la normalidad que se hace muchos años con el tema de las demandas, que es agarrar, bajarse el dial.com, el derecho.com, copiar y pegar todo y hacer una demanda de 200 hojas donde es todo copiado y pegado. Es más, yo lo que voy a decir también en esta cuestión, para que sea una demanda, o sea, esta obra de arte de intelectuales, que hay que citar y hay que trabajar con las normas de citas y ponerlos pie de página y todo. No se preocupen igual, colegas, porque si ustedes citan o no ponen la cita y demás, no va a haber ningún problema y no hay ningún tipo de sanción. Pero quedaría bien cuando se cita trabajar con las normas de citado y tomar la pauta. Por ejemplo, cuando usted lee una nota o lee un libro, se pone pie de página o se cita al lado y se pone el autor y se pone, si no, pone abajo. Entonces, bueno, tomar estos dos puntos, legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Quién demandamos? El que tiene el derecho a demandar, y contra quién demandamos, contra quien, digamos, tiene el derecho a ser demandado. Muy bien. Tema importante ahora a citar, los hechos. ¿Cómo presentamos los hechos? Los hechos los presentamos de una manera naturalmente y como fueron. No tiene sentido poner en el hecho una cuestión jurídica, un marco. Los hechos hay que ponerlos espontáneamente como fueron los hechos y de la mejor manera posible que se entiendan. El problema que hay muchas veces con los hechos es que se ponen a citar y empiezan hablando de los hechos. El accidente fue el 22 de marzo, pero fue el 22 de marzo porque iba a ser el 21, y no fui el 21 porque iba a ir el 20, y el 20 no se dio porque iba a ir el 18, y se empiezan a poner todo un tema de cuestiones que no se termina entendiendo nada. Entonces yo pondría: el accidente fue el día tanto, o el impago fue el día tanto, o el vínculo contractual se rompió el día tanto, punto aparte, por tal característica, por tal manera, no tuve suerte, no tuve comunicación, y después ponemos: me obligó a instar el procedimiento de mediación de la ley tanto y no tuve acuerdo al respecto. ¿Se entiende el por qué? Porque si no nos encerramos con los hechos, haciendo toda una cosa sin tener una introducción, un nudo, un desenlace, una argumentación que se entienda. No pretendo que sean. Hay una materia en la facultad que se perdió hace mucho tiempo, que se llamaba teoría de la argumentación. Hoy no se argumenta prácticamente, se perdieron esas materias. No le voy a decir que trabajen con los 20 y pico de argumentos que trabajamos en interpretación de la ley, porque eso no es necesario, pero sí que se entienda en un orden bien, como dice Estudio Fuentes, en un orden relevante, cronológico, concreto. Por ahí muchas veces, si uno tuviera que pedir una sugerencia, o cuando piden a veces con algunos modelos de algunos alumnos de grado y del CBC, ¿cómo relatarían los hechos? Yo les digo a ellos: relátelos de tal manera, porque están practicando. Pero para un abogado no vendría mal también tomarlo así. Obviamente que cada uno después le pone su forma, sus modos y demás. Yo relataría los hechos, ahí justo con la persona que me escribió, Estudio Fuentes, si está de acuerdo. Hechos relevantes en orden cronológico. Yo, si a usted le parece, pondría los hechos en 4 o 5 oraciones cortantes, si usted está de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque pondría: el hecho fue el día tanto, el accidente fue el día tanto, fuimos damnificados tantos, los daños fueron tantos, nos comunicamos con el seguro tanto, iniciamos la mediación y no tuvimos respuesta. No sé si estaría de acuerdo, pero yo lo relataría de esa manera: oraciones cortas y dando un corte para avanzar al punto siguiente. Es una mera sugerencia, pero sí muy de acuerdo entre tener hechos claros y en orden cronológico al respecto de ese tema. Con eso complementaría el tema de los hechos. Tema importante y fundamental. Y sí, simple, claro, concreto, y ¿sabe qué? Vijande resumido. A mí me gusta, yo soy de la idea de que poner tantas cosas de más, sí, obviamente que está permitido, y hasta si usted quiere una pauta, hasta hay una vieja norma, no es necesario que la busquen ni la citen, donde dicen que usted no puede citar más del 30%, del 25%
del texto, de la oración, del párrafo, de la página que está citando. Pero yo pondría muy concreto y muy simple lo que estamos poniendo, que no es, iba a decir chicos, porque es una mala costumbre, colegas, doctores, no es ni poner ni 5 veces más ni 5 veces menos, sino lo que necesitan para en ese aspecto, porque no es necesario poner tanto. Y si quieren citar, hay libertad de citar doctrina, jurisprudencia, todo lo que ustedes quieran, pero yo lo citaría y lo pondría aparte, o si también hasta está la posibilidad también, si uno cuando trabaja con este tema, que trabaja redactando, que trabaja con trabajos científicos, que trabaja con lo que sea el trabajo de campo, hasta hay posibilidad de poner las opiniones nuestras, no ser tan objetivo como somos siempre o como trata uno de serlo, que ser objetivo no es ni más ni menos que no adjetivar y sino tratar de retratar el suceso, el hecho, la demanda, el proceso histórico como fue sin adjetivarlo. Está la posibilidad de poner nosotros opiniones nuestras, pero las podríamos poner aparte, o las podríamos destacar aparte, o como separarlas. Pero sí, libertad absoluta para citar, para poner fallos, para poner doctrinas, para poner fallos de la Corte, teniendo en cuenta, y recordemos también algunas cuestiones de algunos autores, como algunos autores que leamos, acá hay pluralidad de todo tipo y de todos los autores. Yo voy a citar algo de el profesor Zaffaroni. En uno de sus libros dice clarito que los jueces de primera instancia pueden fallar según las reglas de derecho, su propia convicción, su propio contenido y demás. Por lo tanto, los fallos de la Corte no son vinculantes. Los fallos plenarios con las cámaras sí, pero eso tampoco hay que tenerlo por ahí muy en cuenta porque nosotros no sabemos si el juicio va a llegar a la Cámara. Aparte también hay que tener en cuenta que muchos de estos juicios, por estas modificaciones que hubo en los rituales, o sea, en los códigos de proceso, hay muchos procesos que ya no son apelables, que eso es cuestionable porque es totalmente, desde un punto de vista, podría ser inconstitucional, pero muchos no lo piden. ¿Por qué? Porque te fijan un límite de monto. Si vos lees en el Código Civil, si usted lee en el Código Civil, en el procesal, estamos hablando del proceso, hay un monto de apelación y juicios de determinado valor no son apelables. Eso se actualiza permanentemente, como el recurso de queja ante la Corte que tiene un monto de como 100.000 pesos para abonar. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Muchos procesos no son apelables. Entonces nosotros no sabemos si va a llevar a la Cámara o no, porque tampoco sabemos si la otra parte lo va a apelar. Y como acá no hay fiscal y no hay nadie que lo impulse por nosotros o por la contraparte, directamente puede nunca llegar a la Cámara, porque puede quedar firme y hacer cosa juzgada, que cosa juzgada no es, también otro error que no se presta atención, otro error mal enseñado. Cosa juzgada no es que la otra parte no conteste la demanda y quede rebelde o no, porque eso es una cosa que después lo pide. Se puede optar por la rebeldía o se puede optar por proseguir de acuerdo al 141, pero que no conteste la demanda y que quede rebelde no es cosa juzgada, y eso es un error enorme. Cosa juzgada no es eso, eso es decaimiento del derecho de contestación, como lo mismo del decaimiento del derecho de contestación de un traslado. No es cosa juzgada que la otra parte no conteste la demanda y que la otra parte no conteste un recurso o un traslado o una vista o lo que sea. Bien, punto fundamental de la prueba. ¿Qué conviene más, la rebeldía o seguir? No hay una respuesta para eso, hay que ver en cada caso y cada proceso. Si usted quiere trabar una medida cautelar, le conviene ya pedir la rebeldía. Si a usted quiere seguir avanzando con el proceso y avanzar con su prueba y pedir los peritos y avanzar con la 360, que quede toda su prueba sin que la otra parte se oponga, constituirle en el domicilio y no pedirle la rebeldía, porque con la rebeldía usted tiene que perder tiempo, notificar, esa rebeldía se puede interrumpir en cualquier momento. Tiene que verlo usted. Nadalín, depende lo que a usted le corresponda y lo que usted quiera en ese caso. No hay una respuesta. En muchas de estas cosas se enseñan mal también. No hay una respuesta universal para todo. Depende lamentablemente de cada caso y de cada lugar. El que le diga otra cosa, como el abogado que dice que ganó todos los juicios. No existe ese abogado y demás. El abogado que dice que ganó todos los juicios o que siempre hay que pedir la rebeldía y demás, no existe eso. Depende de cada caso y lo que usted quiera. Si usted quiere una medida cautelar,
o una traba de embargo, por ejemplo, pida ya la rebeldía. Depende de cada caso y cada contexto. Bien, punto fundamental de la prueba. La prueba hay que acompañarla con la demanda. Hoy en día, como se vive, todas las pruebas son digitales. Se presentan todos digitalizados, sobre todo los documentos y demás. Y la prueba es fundamental en este proceso civil porque ustedes tienen que probar todo. Por ejemplo, una prueba fundamental para que no pongan del otro lado es ya pedir de antemano en un... Pusieron que dependo, él da la charla como quiere. No lo entendí, la verdad, eso. Que doy como quiero o que no quiero. Porque no entiendo el conflicto en eso. Respecto al disertante, da la charla como quiere. No sé si me lo pueden aclarar. Me quedé con eso. La prueba fundamental en un, por ejemplo, accidente de tránsito, pedir oficio al registro para probar que en este caso es el titular del vehículo. Toda la prueba documental, toda la prueba de informativo, toda la prueba de fundamental. No me quedo leyendo acá que están diciendo. Lo que pasa es que están diciendo que debe decir usted y demás. Esto no cambia nada de cuando nosotros damos y venimos dando los cursos a través de el micrófono y abierto. Cuando uno está hablando ahí siempre hay alguien que levanta la mano y te interrumpe o comentan o manifiestan. Lo que pasa es que es lo mismo en este caso. Lo que pasa es que ahora está la herramienta del chat. Pero uno cuando estás hablando en grupo, le estás hablando a mucha gente son más de 2 personas, para mí, porque ya yo soy uno que mira de afuera y ustedes ven uno, pero yo veo varios, siempre hay alguien que comenta y que explica. Entonces, siempre suceden este tipo de cosas y siempre puede ser, vivimos en una pluralidad y en una libertad total y absoluta. Siempre puede haber gente que no está de acuerdo, de acá las opiniones son libres y demás, y siempre hay gente que puede tener otro tipo de opinión. Eso pasó toda la vida y esto no cambia nada. Que esto sea virtual cambia un poco, que yo no los tengo adelante, pero es lo mismo para todo. No tiene otra explicación. Y vuelvo a decir lo mismo, la forma que uno tiene de dar los cursos y de dar la clase es realmente lo que está pasando y lo real. Venir a retratar, como me retrataban a mí cuando iba a la facultad, cosas que no existían, que no había práctica, que no sirven para nada. O sea, yo no pierdo tiempo con ese tipo de cuestiones. Acá hay que ver la práctica y en realidad lo que pasa en la calle, porque si no vivimos en un mundo de fantasía y cosas que no nos sirven para nada. Malas interpretaciones puede ser algo que uno no lo explique mal y demás. Si hay algún responsable de todo esto, la responsabilidad es mía, absolutamente. Siempre podemos corregirlo. Todavía no presentamos nada, así que podemos transformar las demandas. Pero la prueba es importante presentarla de manera que nos sirva. O sea, ahí había un compañero o un doctor que se puso a manifestar hace un ratito lo del tema de los testigos. En esa prueba de testigos, la ley, el código, nos permite hasta 8. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos presentar 9? Sí, podríamos presentar 9. ¿Te están contradiciendo? No. Nosotros presentamos 9. Si presentamos 9 nos van a tomar los primeros 8. Pero podríamos presentar 9. ¿Por qué motivo? Porque alguno se puede enfermar, o se puede morir, o puede no venir, entonces podemos reemplazarlo. ¿Podemos presentar 1 también? Sí, porque es hasta 8. ¿Podemos presentar necesario? ¿Sirve presentar 8? Y me parece que no, que como que es demasiado, que con 1 o 2 o en algunos casos. Ahora si usted me dice cómo permitir, pueden presentar todo lo que hagan, pues ustedes tienen que probarlo. Esto es derecho privado y va en ustedes, lo tienen que fundamentar ustedes y probar ustedes. Entonces, la cantidad de testigos que ustedes pueden presentar son las que ustedes quieran. Después el testigo no lo necesitan o no lo utilizan, lo pueden tachar, lo pueden anular, lo pueden sacar. Eso es lo de menos y en ese aspecto no hay problema y no hay inconveniente porque la prueba es suya. Lo que yo no puedo hacer es anular un testigo de la contraparte.
o pedir a un testigo de la otra parte. Bueno, en caso de no tener el testigo del accidente, entonces vos no vas a tener por ahí un testigo presencial. Vos podrías presentar un testigo por ahí de concepto en ese caso, pero no, porque eso ya sería un fraude a la cuestión, es un fraude procesal. Si vos no tenés testigos y no hay testigos, Mongielo, no presente testigo, vaya por otra prueba, porque hay que hacer las cosas correctamente. ¿Por qué motivo? Porque si no estaremos haciendo un fraude. Si no hay testigos, y bueno, no hay testigos, no hay prueba testimonial. Y después que ven en algunos casos si les sirven los testigos. Miren que hoy en día con las pericias, con toda la informática y toda la tecnología que hay, para muchas cuestiones no tiene sentido por ahí presentar o mandar tantos testigos. Pero bueno, eso es como digo, a gusto de cada uno y a lo que considere cada uno. Bueno, si ahí lo que me estáis preguntando, Ristaflor, si hay una manera intimidatoria en la contestación, no, usted puede presentar, pero tiene que ser intimidatoria en serio, y demás no vamos a profundizar qué es intimidatorio o no, se puede presentar temeridad y malicia. Eso es a costa ahí de cada uno al respecto con ese tema. Lo que pasa es que hay que verlo, o sea, concretamente, o sea, qué sería de manera intimidatoria. Siempre hay que presentarse con respeto y correctamente. Pero bueno, esas son cosas que van sobre cada uno. Las cámaras sí sirven mucho. Lo que pasa es que hay también con las cámaras en ciertos lugares. Hay lugares donde hay cámaras y no se pueden tener cámaras. Porque, por ejemplo, son espacios privados. Hay que tener cuidado con esas cosas. Fundamental la prueba de peritos. De todo tipo. Hay muchos colegas y muchos casos donde presentan una demanda, por ahí no presentan esa prueba y después no es cómo determina usted. Si yo puedo decir una pierna mía o una pierna, vamos a subirla, de Messi, vale miles de millones, fantástico, pero una pierna de ¿cuánto vale? Bueno, hay que pedir un perito para ver realmente qué nivel tiene, qué nivel de incapacidad, y inclusive hasta cuando hay rebeldía y demás, hay que presentar pericia y pedir la evaluación por la pericia para la cuantificación también por esa pericia, para que no quede así como una cosa. Hay muchos colegas que como por ahí no se presentó en otra parte, anulan toda la prueba, anulan la pericia y que se dicte sentencia. Y si no hay un perito ahí médico, un perito psicológico, un perito contable, después ese tipo de pruebas no sirven. Sí, se puede pedir todo. Se puede pedir a la distancia, se pueden pedir de muchas maneras. Eso son cuestiones que hay que tratarlas en el momento y eso más que nada hay que conversarlo directamente con el perito. Fundamental también la prueba de oficios para probar determinadas cuestiones, desde el tema de los oficios a la Cámara, desde el tema de los oficios a las instituciones para pedir domicilios, desde el prueba de los oficios para ver si hay cobertura de seguros, pedir las historias clínicas. La prueba de oficios y la prueba de documentos son pruebas fundamentales que hay que presentar. Más, yo aporto más hoy en día como se vive a la prueba de peritos, de documentos y de oficios que a las pruebas testimoniales. Y esto va a traer alguna digresión porque por ahí hay mucha gente que se maneja, muchos colegas que se manejan con la prueba de los testigos. Las pruebas de los testigos son importantes, pero ante un montón de cuestiones yo prefiero más la prueba de los documentos, de un oficio, de una pericia, que eso. En otra época vos hacías un juicio, o usted hacía un juicio por accidente de tránsito y se conseguía 5 testigos y decía el otro me chocó y usted ganaba el juicio. Hoy en día usted puede tener 8 testigos y sale el tema de que la pericia dice que chocó de atrás y usted sus 8 testigos no sirven para nada, pues tiene más valor la pericia en ese aspecto. Así que la prueba, ¿qué vamos a probar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué documento? La prueba en poder de la otra parte. Tema también fundamental que no se enseña, las pruebas en poder de la otra parte. Cuando usted tiene ahí lo que me estaba preguntando, el Lavagueto, el tema de los accionarios dilatorios, sí, usted puede acusar caducidad de la prueba o puede acusar negligencia probatoria, porque las pruebas hay que producirlas en un plazo de 40 días, si el juez no fijó otro plazo antes. Así que en ese aspecto lo pueden hacer de esa forma y de esa manera al respecto con eso. Usted puede pedir la negligencia probatoria o la caducidad de la prueba en determinado momento.
Si pierde, no, si usted pide la rebeldía de la contraparte es lo que yo le manifestaba. Usted, la persona está rebelde y yo lo que le sugiero es que ustedes se preocupen por ustedes y aunque la persona esté rebelde sigan produciendo la prueba. Porque también hay una opción que está en el código, no la inventé yo, no se enseña o por ahí no se dice, pero está en el código procesal. Y en el código procesal dice que si usted tiene la rebeldía, como tiene los hechos a su favor, directamente lo que hacen es tomar el tema y pedir sentencia. Y en ese aspecto la sentencia no les va a servir de esa forma ni de esa manera porque no tienen esas cuestiones. Los hechos nuevos como prueba los pide en la audiencia correspondiente y los puede pedir cuando le surja o en la contestación de demanda de a posterior. Cuando usted tiene esa situación de hecho nuevo se va a resolver en la audiencia de la 360. Lo tendría que pedir de acuerdo al 365. Antes que me lo apunte ahí algún colega correctamente y con las pautas que tiene el 365. Bueno, tengo que resumir un poquito porque me comentan que se va a cortar por la hora. Una vez que tenía presentada prueba y demás, solamente nos queda las autorizaciones, el pago de tasa de justicia, que es el 3%, y el bono ley del Colegio de Abogados, que es fundamental. Yo apelaría siempre a tener el tema del recurso extraordinario federal y poner esa reserva. Y poner esa reserva con esa cuestión, nosotros lo tenemos en el artículo 14 de la ley 48, para poder ir a la Corte. Y fundamentalmente, después de todo esto, se pueden agregar otros temas y demás que seguramente vendrán ahora en breve con preguntas. Un petitorio como resumen de 5 o 6 cuestiones. Yo doy varios charlas sobre esto, sobre el tema civil, penal, propiedad horizontal en varios cursos. No habría problema en hacer otro en otro momento. En ese petitorio un resumen de que nos tengan presentado por partes, de que se haga lugar a nuestra demanda, que se tenga la prueba, como un resumen en 10 o en 12 oraciones. Así que con esto quedaría confeccionada de esa manera. Seguramente han surgido por ahí algunas preguntas, por ahí el tiempo es más impráctico, es corto. No habría problema ahora que si quieren hacer alguna pregunta de manera ordenada, si algo no se cumplió o algo faltó o demás, yo soy el primer crítica constructiva que tengo, no hay problema en reforzarlo. Me pude haber equivocado en algo y seguramente me equivoco en un montón de cosas porque me la paso haciendo y lo hago con voluntad, con profesionalidad y sobre todo con bastante pedagogía y con ganas, que es lo que se perdió hoy con el tema de los docentes. Muchos no son docentes, como es mi caso, porque es algo que nos gusta hacer y es algo que me gusta enseñar y me puedo equivocar un montón. Creo sinceramente que el profesor a veces tiene que transmitir más lo que no sabe que lo que sabe. Pero bueno, vamos a hacer ahora el tema de las preguntas. Ahí le voy a preguntar, a ver si me tengo que conectar de vuelta. Bueno, ahí estamos de vuelta. Ante todo, bueno, gracias por escucharme y demás, y bueno, por hacer también algunos comentarios que sirven para perfeccionar esto. Ahora estoy abierto de manera ordenada y de lo más tranquilamente posible para contestar todo a preguntas. Yo tomo alguna pregunta que ya me habían hecho y las vamos poniendo ahí de a una y que conteste y deme tiempo porque si tiran muchas se van para arriba y las pierdo. Una de las preguntas que habían hecho anteriormente fue cómo se presenta en este contexto de pandemia y dentro del ASPO o del DISPO. Y ahora después vemos lo del tema de la cuestión de la mora, que ya te digo que tendrías que haber de necesidades administrativas, agotar la vía administrativa. Hay una casilla de la Cámara, que está en la página de la Cámara Civil. A través de esa mail y de esa página hay un formulario que ustedes se bajan, ese formulario lo completan. Una vez que completan ese formulario con todos sus datos lo envían por mail. Les van a contestar con la carátula de la causa y el expediente cargado, y después lo que ustedes tienen que hacer es, con el número expediente y con la causa cargada, tomarse el trabajo de subir la documental y la demanda. Yo lo que recomiendo, que como dije anteriormente y demás, para no cambiar, no doy consejos, pero a veces me piden hacer la demanda en un solo archivo en PDF y toda la prueba documental, doctores que tengan,
la comprimen en un solo PDF si es posible, si no entra 2, no me hagan la pregunta de si no me entra 3 y si no le entran 50, pero lo ideal sería un solo PDF con toda la prueba documentada, entonces tienen la demanda por un lado y la prueba documental por el otro. Eso lo suben y no hay ningún tipo de inconveniente. Y la provincia de Buenos Aires, a través del token, van a presentaciones digitales y ahí tienen que trabajar con otra norma, por ahí tienen que trabajar con el Foxconn porque hay que ir al PDF 1.4 y en la provincia de Buenos Aires es diferente. Entonces en la provincia de Buenos Aires lo ingresan por presentaciones digitales, lo tienen que comprimir con otro tipo de formato de PDF y a través del token lo ingresan también por esa forma. Estamos de esa forma y de esa manera. Esa había sido la pregunta, no sé si con esto lo completo, lo complemento, se han entendido. Hay una casilla de la Cámara Civil para la presentación de las demandas. Sí, yo creo que se necesita mucha práctica y mucha info, pero sobre todo práctica y como es el derecho, realmente el derecho de calle. Hay que apuntar a esas cosas, se necesitan, en mi modo de ver y mi opinión, que yo lo trato de formar desde el CBC, abogados con práctica. El abogado tiene que saber litigar, tiene que saber contestar demandas, tiene que saber demandar y también, bueno, trabajar con las nuevas funciones del derecho, como es acordar en mediaciones, en conciliaciones laborales, en la negociación, pero el abogado tiene que estar trabajando y litigando, es fundamental. Un abogado que no sabe litigar y que no sabe contestar demanda o que hacer juicio no va a resultar hoy en día, muy respetuosamente, porque se puede dedicar a otras cosas, pero no va a resultar hoy para ella la práctica y demanda, porque hay conflicto en el mundo, hay conflicto en Argentina, hay conflicto en Europa, hay conflicto en Estados Unidos, en todas partes hay conflicto y cada vez más por el mundo que se viene va a haber más conflicto y se va a necesitar más resolverlos negociando o litigando. Antes de iniciar la demanda, ¿debo sí citar a mediación? Sí, a todos los demandados, fundamental, y codemandados, porque si hay algún demandado que usted no pone en la demanda, no van a poder después citarlo en el juicio. ¿Cómo se hace? A ver, ¿qué está? Un segundito, que va muy rápido. ¿Cómo es diligencia? A ver, Alfonso, esto es una cédula que usted carga desde la capital a la provincia o de la provincia. A ver, necesito que lo amplíe un poco más, por favor. Así lo contesto. Testigos que al momento de la apertura prueba no vienen. Podemos incorporar de antemano si es que no. Testigos que al momento de la apertura prueba no tienen. Usted tiene una cantidad de testigos, vamos a suponer 8. Si de esos 8 alguno no le viene, usted lo tiene que citar con la fuerza pública. Por eso es que yo decía, usted a veces más de 8 ponga alguno más por las dudas y en algún momento entonces le van a decir que rectifique o que cambie o que sustituya testigo. Y si alguno después no viene, los tiene que citar con la fuerza pública porque después ya está precluido en esa instancia. Mira, yo no sé, Fregosini, si es insalubre o no. El tema es, depende, digamos, de eso, es muy personal, porque parte de esto, bueno, a uno hasta le puede gustar. Capaz que usted se refiere a que por ahí es muy burocrático, que se tarda mucho, pero sí, es opinable y es respetable, pero yo no sé si sería tanto insalubre. Para mí no, a mí me gusta, pero bueno, respeto la opinión de lo que usted, capaz que usted tiene más razón que yo y yo no me doy cuenta, pero no sé si sería tanto como insalubre, pero capaz que se refiere a eso. Provincia de Buenos Aires, ¿cómo se diligencia en la práctica? Bueno, usted tiene ahí una opción a través del token de la provincia y en la página de presentaciones digitales tiene una parte para la cédula y lo que usted puede hacer es subir la cédula o cargar la cédula a través de la presentación digital en el tema en el expediente, a través del token, ahí por la página presentaciones digitales. La introduce, la carga en PDF y después se la van a enviar.
Uno de los temas que yo dije hace un rato es que el derecho no cambia, el derecho sigue al hecho, se cambia, se transforma y se modifica. Y no va más el derecho de ir con el Código Civil abajo del brazo o con el Código Penal abajo del brazo. El derecho es negociación, es conflicto de intereses, es relaciones de poder. El derecho no es más la cuestión del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho es pedagogía social, es enseñarlo esto. El derecho es negociación, hay nuevas temas, están los Marx, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, el arbitraje, la mediación. La mediación es un instrumento bárbaro, fantástico y fundamental por el cual se puede llegar a todo tipo de acuerdo, más que ponerle los motes característicos y estereotipados que les encantan a los argentinos de poner esto es bueno, malo, calificarlo es mejor, es peor, mal acuerdo, menos acuerdo, mejor, superior, buen juicio. Los métodos alternativos de resolución de conflictos y de disputa es bárbaro. Es bárbaro para trabajar, para tener el contacto con otra persona, para negociar con el colega. Imagínese que usted estaría haciendo su propia sentencia, o estaría haciendo su propio acuerdo, o estaría haciendo sus propias condiciones, sin un juez en el medio que tenga que depender. ¿Vieron alguna película de esta serie de los Estados Unidos donde te ponen que dependés del jurado y demás? Bueno, esto es lo mismo. En una cuestión de mediación lo podemos hacer entre nosotros, hacemos nuestra sentencia, nuestros plazos, nuestros montos, nuestra regulación de honorarios, nuestros convenios, todo sin depender de un tercero, sin depender de un juez. Hacemos la sentencia propia nosotros mismos, mire si será importante o no. Y ese acuerdo de mediación tiene un valor después ejecutivo. Así que es un instrumento, los Marx es un instrumento fantástico, las mediaciones son instrumentos fantásticos. Si bien, como dije, que antes que me guste litigar y que sirve mucho litigar, sirve mucho la negociación también. Para sortear mediador previo al juicio, hay que preguntar a Yaco, tenés que presentarlo por sorteo. Se puede pedir una mediación pública, que no sea una mediación privada, y en esa mediación pública te van a asignar un mediador público. Ese mediador público por sorteo se pide con un formulario en la misma Cámara Civil, no hay posibilidad de cambiarlo ni derrotarlo, lo tenés que pedir, Iaco, en la Cámara Civil como mediación pública. Con la demanda acompañás toda la prueba documental, manifestás la prueba que esté en extraña jurisdicción, manifestás la prueba que esté en poder de la otra parte, peticionás todos los testigos, peticionás todos los oficios, peticionás todos los peritos y ponés toda la prueba. La que tenés documento, foto y demás las juntás. La que está en poder de la otra parte la manifestás, y todos los pedidos que haces de pericia, oficios, requerimientos, etcétera, etcétera, lo manifestás en líneas. Y ya te queda todo presentado. Hay prueba que vos la aportás y prueba que esa prueba a producir. Esto para Paulo. ¿Qué ACAPI te recomienda en el caso de que el demandado se mudó al exterior y es ubicable? Ni más ni menos que no complicarme la vida y que poner el domicilio en el exterior donde vive la persona y después el juzgado que me provea. Así como podía poner Figueroa Alcorta 2263, pondría, no sé, la avenida donde vive, en Estados Unidos o en México, o pondría la Rúa Nacimiento de Brasil. Pondría lisa y llanamente Alfonso la dirección donde la persona vive en otro país. Pliego reservado en las demandas. No instrumentamos en pandemia. Lo mandás por mail para que no sea cada juzgado tiene un mail para que no te aparezca en el PJN. Lo mandás por mail al juzgado tanto @pjn como mail privado. El formulario de sorteo de mediación, sí, IACO es la que está en el web del ministerio. Estudio fuentes. Hoy hay un criterio de prueba amplio, incluyendo chat, ¿verdad? Sí, hoy hay un tema de amplitud probatoria donde hay muchísimo. Lo que pasa es que no hay que abusar de eso que hay muchísimo y poner 2 millones de cosas y cosas que no sirven para nada. Pero hoy rige el principio de lo que es amplitud probatoria.
En una contestación de demanda respondí nulidad de título. No, no la conozco, Agustina, estudio profesional. Nulidad de título, no, no existe eso. Me parece que hay un error ahí, o algo te estoy entendiendo mal. A veces cuando escriben algo, por favor les pido no se pongan mal, ni lo interpreten mal, pero yo trabajo con lo que ustedes me dicen y a veces necesito que me aclaren porque me escriben cosas que la verdad que no las entiendo. Disculpame, Agustina, estudio, pero no te llevo a entender. Y podría ser Fuentes eso, pero no lo sé porque lo puso la colega. Por eso es que a veces digo que es importante por ahí que lo manifiesten ustedes porque no sabemos. Sí, la puede iniciar usted como mediación privada. De la reserva del caso federal, ¿qué concretamente querés que hable? Hay que manifestarlo, que se reserva el caso federal en el supuesto de tenerlo en la demanda, lo mismo que la contestación de demanda o en los recursos, porque en el caso que uno quiera ir a la Corte y presentar un recurso ante la Corte, en la carátula te van a pedir y te van a fundamentar cuando vos hiciste esta reserva. Entonces yo lo que recomiendo es hacerlo cuando se presenta la demanda, cuando se contesta la demanda, cuando se presenta un recurso, y lisa y llanamente que contestarlo cuando te lo piden o cuando contestes la demanda o cuando inicies la demanda. Es manifestarlo solamente. Entonces ahí contestaron ahora inhabilidad de título, ahora bien. Entonces en el tema de la inhabilidad de título, vamos para atrás con eso. Hay alguien que se conectó con cámara. Algunos de ustedes me pidieron como por ahí que se conecte cámara. Acá no hay problema, pero no sé por qué lo habían puesto, por eso es que aparecen más cámaras. Hay gente que te manda invitaciones con esto de las cámaras. Acá no hay problema. O por ahí querían comentar. A veces yo doy lugar a la cámara porque imagino que por ahí algún colega o algo tiene algo para decir y por ahí tiene algo para decir mejor de lo que dice yo o más de lo que digo yo. Entonces por eso a veces colaboro y paso las cámaras, porque por ahí alguien quiere manifestar o participar algo. No hay ningún problema. O puedo corregir algo que yo me equivoque, es posible. En una contestación de demanda, respondí a la demanda con la excepción de inhabilidad de título, sin poner expresamente niego. Vos podés negar en cualquier momento, lo que pasa es que no es necesario tampoco ahí poner niego. Si el título está inhabilitado o no corresponde, aparte hay que ver, yo no sé si te dieron traslado, si lo resolvieron, qué pasó, si te la aceptaron, pero no cambia mucho que no hayas puesto expresamente niego, si lo fundamentaste la excepción de la inhabilidad de título.
No cambia mucho la prestación. Sí, después en cualquier momento lo podés también manifestar o pedir, pero no cambia mucho. Sí, podés pedir en el exterior, si no es por Cancillería, de otra manera. Eso lo tenés que pedir en el expediente, a ver que te lo sugieran. Tengo que iniciar un desalojo de contrato verbal desde hace 8 años. Entonces es un desalojo por contrato inexistente o por vencimiento de contrato o por usurpación. Si el domicilio, esta es una buena pregunta, si el domicilio real del demandado al que no se pudo notificar difiere del domicilio informado por la Cámara Electoral, ¿cuál usamos? El de la Cámara Electoral, porque es el que usted tiene bajo responsabilidad y el que tiene obligación de tener actualizado. Bueno, si no tiene ahí ninguna consideración o algo más que comentar o pregunta más, no tendría inconveniente y todo. Otro bueno sería contestación de demanda y cómo poner excepciones. Esas son cosas que, bueno, lo tienen que manifestar ustedes y pedirlos ustedes. Ok, el jugador me cambió la carátula por falta de pago. Sucede que yo en la demanda no pido el pago del canon negativo, sino restitución del bien. Y entonces ahí hay un tema, por eso decía que es importante, expósito, el tema de el objeto y demás, porque usted está pretendiendo algo y el juez no puede fallar o el juzgado no puede fallar por afuera de lo que usted pide, siempre y cuando usted se encuadre con algo. Eh, Manifiéstelo de vuelta o pídalo otra vez, de esa manera. O en todo caso, en el peor de los casos, pida una revocatoria o una aclaratoria de ese tema. Lo que pasa es que no sé cómo estará con el tema de los plazos, o cómo lo retrató usted o cómo lo cargó. Tienen un código estas cosas para pedirlo de determinada manera. No, uno trata, le agradezco, Carrizo, uno trata de hacer con la mayor dedicación y sobre todo con la mayor vocación este tipo de cosas, sea desde un CBC, desde un grado o un posgrado, como es donde es un orgullo que sean todos colegas que se hayan recibido y que estén ejerciendo la profesión y bueno, perfeccionándose y formándose. Eso es lo bueno que tiene este tipo de cosas, lo que genera satisfacciones. ¿Qué recomienda para medida probatoria por conversaciones de WhatsApp? Lo mejor, lo que pasa es que a veces me genera conflictos porque sale oneroso de certificar todos los WhatsApp por escribano. Después me critican porque dice que sale caro, pero bueno, usted me está preguntando qué recomiendo. Eso vuelvo a decir lo mismo, Fuente, yo en un momento daba y bueno, no tengo problemas y he dado mucho, pero eso depende de que me habiliten a darlo y de que ustedes lo requieran y como es como todo, que les guste el tema de las exposiciones que yo doy, que lo requieran y que bueno, lo soliciten y demás. No depende de mí, exactamente, sí, depende de mí, yo tengo la voluntad y todo, pero depende más de ustedes, Fuente. No tanto de mí. Y no es que esté tirando la pelota, sino que imagínense el centro no es mío, no puedo aparecer yo y decir, quiero dar 200 exposiciones. Depende de ustedes que lo soliciten. Y
Y la prueba la podés sugerir y la podés asegurar de la mejor manera que vos quieras. Lo que pasa es que eso depende del tema tuyo. La podés pedir que se reserve en caja de seguridad si te referís a eso. La podés certificar por escribano. Hay cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias. Viste que hoy en día vos, por ejemplo, tenés muchas cosas a través de los mails que sirven como prueba con impresión. Lo que pasa es que también hay una cosa importante en esto, que es, como esto es una cuestión entre contrapartes, que la otra contraparte no, o la contraparte, perdón, no te lo impugne. Vos, por ejemplo, un ejemplo simple, mira, que es la pregunta, es bastante buena esto, Ferloni. Vos tenés una carta de documento y la carta de documento, la otra parte no te la impugna, no te la impugna para nada. Entonces, si no impugna tu prueba, la otra carta de documento queda directamente. Ahora el problema, si te la llegaran a impugnar, ahí ya va por otro lado, va por otro camino. ¿Por qué motivo? Porque si te la llegaran a impugnar y vos no tenés para justificarlo, se cae la carta al respecto con esto. Al momento de negociar un acuerdo, tras interponer una demanda que rutos habitualmente se dejan de lado para acordar según su experiencia. Te voy a contestar directamente, liso y llano y directo. Yo, por ejemplo, me voy un poquito del tema civil. Yo saco todas las multas, muchas veces. Ahora vos me preguntás, me tendrías que poner un ejemplo, porque si yo te hablo de mi experiencia, y ahí va a ser difícil por ahí ponernos de acuerdo o no. Yo sacaría todas las multas. Y después una cosa también muy simple, ver el tema de los rubros, no, ver la persona donde estamos, qué nos sirve o no. A mí no me gusta entrar en estereotipos, esto es bueno, malo, mejor, superior, peor. ¿Qué sirve y qué no sirve? En un accidente de tránsito, Cedeira, te lo voy a hacer muy simple. La mayoría, el 99% de las compañías aseguradoras en una negociación solamente te pagan el daño emergente, o sea, lo que pasó con el auto, y te pagan las lesiones. No te pagan ni lucro cesante ni un montón de otros temas. Sí, Ferloni, porque no me había ampliado la persona, entonces yo me referí en el tema de, como me dice que sacaría en una negociación, me salió directamente decirle en una cuestión laboral que le saco las multas. Por eso le contesté de la manera que le contesté. Ahora me amplió, porque lo asocié yo personalmente y culpa mía para el lado de sacar las multas. Porque me estaba preguntando el tema de la negociación. Fíjate, por favor, por eso es que digo que a veces hay que aclarar, y no está mal, pero reaclarar y destacar estas cosas porque por ahí no se entienden. Sacaría las multas en los casos de poner. Y en la demanda él pone todo, pero cuando vos llegas a una negociación hay cosas que no, porque vos estás negociando. Cuando vos estás negociando, Ferloni, siempre lamentablemente, si vos lees las pautas de la negociación de Ziniski y otros autores de que se enseñaban hace muchos años en filosofías del derecho, te ponía el ejemplo del tipo que iba a Cracovia o a Viena con el tren. Y cuando te ponía ese ejemplo, lo que te decía es que vos tenías que ceder. Y en las negociaciones había un débil y había un fuerte, y uno se convertía en el otro. Entonces, lamentablemente, en una negociación tenés que ceder de una u otra manera. Ceder y negociar. No, es así. Eso, por eso lo dije de esa forma. Pero bueno, después es personal de cada uno. Hay gente que no negocia nada y va a la sentencia. No se olviden también que como se trabaja hoy en día, antes de dictar la sentencia te llaman a una audiencia de acuerdo también los juzgados, para que vos hagas tu sentencia. Entonces eso es una cosa muy personal. Hay abogados, Ferloni, que te dicen yo no negocio nada y es el monto. ¿Cuáles son los riesgos? Que depende de lo que digo siempre, de una sentencia de un juez
y después lo que tenés que apelar. Negociando ahí con la otra parte, vos construís tu sentencia. Si hoy uno se maneja negociando con paciencia, porque también hay todos que quieren todo para ayer y demás, y paciencia no estoy diciendo que esperé 5 años, la mayoría de las cosas las podés acordar en mediación y en negociación. Bueno, si no tenemos más ninguna cuestión, espero que haya gustado todo, que haya estado ahí a las expectativas. Trataremos de actualizarlo y mejorarlo para la próxima disposición. El mail muchos lo tienen porque me han mandado, y si algunos no lo tienen, lo escribo directamente, o lo dicto, o lo escribo yo en este momento, por las dudas que necesiten. Ahí quedó puesto el mail y demás. Muchos ya lo tienen porque me han estado mandando, bueno, y el que no lo tiene ahora. Así que de una u otra manera, los que lo tienen lo tenían antes, y los que no lo tienen ahora. Y lo tienen todo. Me daría un ejemplo de incidente, y me deja ampliar un poco. Porque me tiran cosas muy... Hay que, si bien me gusta ser sintético, un incidente de un beneficio y te da sin gasto, por ejemplo, sería... Qué lindo Mar del Plata. Hace como 1 año y pico que no voy. Ahí lo escribo de vuelta. No se puede proyectar todo. Ojalá tuviera, extraño mi Zoom para poder proyectar todo y de otra manera, pero bueno, hay que adaptarse a lo que uno está. No, esas cosas no tengo ni idea yo. No lo manejo. Yo no tengo ni Instagram, esto es un Instagram prestado, porque no tengo, los que me conocen y han cursado conmigo, saben que yo las redes sociales no las manejo y no tengo. Además, lo que pienso de las redes sociales no lo digo ahora, pero me refiero mucho, coincido con un filósofo que hacía tesis, o te enseñaba cómo se hacían las tesis. Decía que era un ejército de flor de tema, incidente de liquidación de la, lo digo el mail, lo dicto yo, porque no es F Mendoza, todo junto en minúscula, @derecho.ua.ar. Incidente de liquidación de la comunidad conyugal dentro de un sucesorio, ejemplo. Bueno, a ver, flor de incidente también te sacaste. Te lo voy a dar básicamente, o sea, simple. Obviamente quedaría para profundizarlo mucho más. En todo caso, después mandame un mail, porque va a quedar acá, es como si yo te dijera: el derecho se puede ver
desde 3 puntos de vista. ¿Cómo sabe este hombre? En realidad no te dije nada. Es muy amplio tu pregunta. Pero ¿qué pasa? Básicamente es, teniéndolo iniciado, o sea, vas a tener ya un divorcio iniciado y demás, vas a tener que presentarlo con un escrito de formulación del incidente o inicia incidente. No lo tenés que sortear en la Cámara, con mandarlo al juzgado ya está. Entonces lo presentarías y presentarías con el formato del incidente como un escrito de 2, 3 carillas, tampoco te creas que es una demanda. Entonces pones el objeto, todo y demás, y venís a manifestar concretamente que es un incidente, y ahí pones todo, la descripción del incidente, los bienes y cómo lo haría. Creo que lo haría Ferloni, cómo sería similar a lo que serían los viejos divorcios, que no había con este Código Civil, sino con los viejos divorcios del 214, 215 y demás. Lo entiendo yo por ese lado. Lo presentaría en el expediente, que se forme el incidente correspondiente, entonces me pondrían vinculado y me generarían el incidente al lado. Y ese incidente iría tramitando como una especie, entre comillas, de cuaderno de prueba, una cosa así, al lado del otro, conexo. Es ahí lo que tengo para darte, porque si no me quedo hasta mañana. Pero no podías, Ferloni, tener un beneficio de litigar sin gastos, un incidente, tenía que ser un incidente de liquidación de la comunidad conyugal dentro de un sucesorio. Flor de incidente. Uno más difícil no tenías, ¿no? No. Bueno, quedó entonces el tema, tienen todos el mail y demás. Bueno, muy agradecido entonces ante todos.